Bienvenidos a Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Horacio Serpa Uribe. Horacio Serpa Uribe, doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Atlántico. Fue alcalde de Barrancabermeja, director de FENALCO. En 1991 se desempeñó como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y consejero presidencial para la paz. En 1998 fue candidato a la presidencia de la República y director nacional del Partido Liberal. Doctor Serpa, en primer lugar, le agradecemos su presencia aquí en el programa Entre Líneas y en la Universidad de Medellín, que es su casa. Me alegra muchísimo saludarlo y desde el programa envío a toda la comunidad educativa de la Universidad de Medellín un respetuoso saludo y mi gratitud por invitarme a participar en este programa. Doctor Serpa, usted nos comentaba fuera de cámara que había estado en el proceso constituyente desde su inicio cuando estaba en la Procuraduría, luego en el gobierno, luego como senador y luego como constituyente. Cuéntenos cómo vio usted en todas esas etapas esa participación y ese modelo para que surgiera la Asamblea del año 91. Fue muy importante la participación ciudadana que tuvo su máxima expresión en la séptima papeleta, en los estudiantes. Pero por entonces ya se había estado reclamando desde los grupos insurgentes y desde algunos sectores políticos la necesidad de hacer el reemplazo de la Constitución de 1886. Yo recuerdo que el EPL, Oscar William Calvo, era su vocero político, fue un muy importante propugnador de una constituyente para una nueva Constitución Nacional. Bueno, a él lo asesinaron ahí en ese proceso, pero el EPL siempre mantuvo esa posición. El M-19, cuando se estaba en las conversaciones de paz, también planteó la necesidad de cambiar la Constitución y de hacer la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Yo recuerdo que entre los partidos tradicionales, Álvaro Uribe Rueda, del Partido Liberal, siempre sostuvo dentro de sus tesis la necesidad de cambiar la Constitución del 86. Eso, por supuesto, generó unos movimientos sociales. Pero repito, el más diciente, el más contundente, fue el de la séptima papeleta que se presentó a raíz del asesinato de Galán y de los otros aspirantes a la presidencia que fueron ultimados por grupos paramilitares y narcotraficantes. Doctor Serpa, en ese final de los años 80 tan convulsionado, que usted vio tan de cerca en altas posiciones del Estado, ¿cómo lograban o qué expectativa tenían ustedes en ese momento, ya no como funcionarios, sino como liberal y que estaba en la cercanía de la cúpula del partido? ¿Cómo veían ese proceso en la Corte Suprema de Justicia? ¿Ustedes creían que de pronto había posibilidades o veían que iba a ser difícil como había sucedido en el año 77 con la pequeña constituyente? Pues ya había pasado lo de la pequeña constituyente de López, también se frustró la reforma constitucional del doctor Turbay. La del doctor Turbay, la legislativo 1 del 79. Que fue una definición de inexequibilidad por parte de la Corte. También se frustró la del doctor Barco, pero se frustró en el último debate del Senado de la República porque metieron las manos los narcotraficantes. Veíamos con bastante preocupación lo de la Honorable Corte Suprema de Justicia porque estimábamos que era una corporación esencialmente judicial. Tenía una sala, que era la sala constitucional, con 4 magistrados, pero en esa época los asuntos constitucionales no se analizaban a fondo, en oportunidades se definían solo entre los 4 miembros de la sala. Claro, cuando los hechos eran trascendentes, entonces la plenaria de la Corte era la que tomaba la determinación. Pero cuando estos actos administrativos que se expidieron y actos también
de tipo legislativo dictados El decreto como, 927 de 1926. como en ejercicio Del estado de excepción. del estado de sitio, una contradicción, porque era para acabar el estado de sitio, pero nos tocó valernos de esa Para situación. que lleguemos a la paz, terminemos, para Tenía- que valgámonos de la guerra para llegar a Sí. la paz. Teníamos como ciertas desconfianzas, ciertas preocupaciones. Yo me acuerdo que en un momento trascendente, cuando estaba la corte que definía, que no definía, que ganaba por un voto, que perdía por un voto, estábamos en el proceso de paz con el EPL. Y entonces a uno de sus voceros políticos yo le dije, oiga, muy importante que el EPL se pronuncie, porque lo de la constituyente ha sido una solicitud reiterada de esta agrupación guerrillera, porque no hacen una declaración, díganle allá a los comandantes que saquen una declaración. La sacaron y la mandaron a mi oficina, yo estaba en el Ministerio de Gobierno, y tenía la declaración del EPL diciendo, para nosotros es un punto básico para lograr la paz. ¿Cómo hacérsela llegar a los magistrados que no supieran que era el gobierno para que no fueran a estimar que estábamos presionándolos? Bueno, ahí nos dimos nuestras mañas una noche por debajo de la puerta, en fin. Casi Y que creo nos que eso quitaron sirvió, anónimo. creo que eso sirvió. Doctor Serpa, una vez la Corte le dio vía libre, usted fue la cabeza de lista del Partido Liberal. ¿Cómo articuló, bueno, en un decir, porque el Partido Liberal optó por la práctica por la que había actuado, que era la Operación Avispa, no tuvo una lista única, pero digamos que era el candidato más visible. Ustedes, desde su propuesta y desde sus colaboradores, que aquí nos lo dijo el doctor Verano de la Rosa, ¿cómo articularon o cómo trataron de construir esa propuesta a partir de los distintos sectores de la sociedad? Ya su propuesta política como constituyente para plantearla en el seno de la Asamblea. Después de haber sido ministro de Gobierno de Barco, cuando tomó posesión el doctor Gaviria, yo fui al Senado, porque había sido elegido para el Senado de la República, pero ya llevaba la idea de la constituyente. Por eso, 3 meses después, renuncié a ser senador para ir a la Asamblea Constituyente, y entonces organizamos una lista que dijimos es la lista progresista, una lista en donde miramos todos esos antecedentes de la séptima papeleta, etcétera. Hicimos un análisis dentro del movimiento del Poder Popular, al que pertenecía, por cierto, Eduardo Verano, y entonces hicimos una propuesta, hicimos un programa en el que nos comprometimos, entre otras cosas, a la democratización del país, a la descentralización del país y a lograr que hubiese un mayor equilibrio entre los poderes públicos para que realmente pudiera funcionar una auténtica democracia. Nosotros, siendo liberales, fuimos conscientes de que se necesitaba democratizar también el tema de la política, pluralismo, y dentro de nuestra propuesta estaba la del pluralismo político, estaba la de la vicepresidencia de la República y muchos otros puntos que luego desarrollamos en la constituyente. Bueno, doctor Serpa, entonces ahora después del corte le voy a formular una pregunta para que nos cuente cómo articuló esa propuesta con las propuestas que se presentaron una vez siendo constituyente, pero de eso vamos a hablar ahora después de la pausa, porque vamos brevemente a unos mensajes institucionales y ya regresamos a su programa Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Estamos de regreso en Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín, y continuamos nuestra charla con el doctor Horacio Serpa Uribe. Doctor Serpa, antes del corte le había preguntado cómo articularon esa propuesta con las distintas propuestas que se formularon desde la sociedad, en las mesas de trabajo y demás, en la Asamblea. ¿Cómo fue ese proceso una vez usted siendo constituyente? Allá llegamos muy enfrentados. Los liberales opinamos una cosa, había 2 o 3 grupos conservadores, estaba el grupo del M-19 que era muy fuerte, algunos independientes, cada quien tenía
su visión del constitucionalismo colombiano, y en muchos puntos diferíamos. Por ejemplo, yo era partidario de que al procurador se eligiera popularmente. Otros decían que de ninguna manera, que más bien la Procuraduría debía ser como una instancia bastante cercana al ejercicio de la parte ejecutiva, en fin. Al principio hubo tire y encoge grande. De pronto se presentó una idea, hacer una presidencia colegiada, y eso empezó a bajar los ímpetus de confrontación y a crear un ambiente para lograr consensos. Y finalmente así fue como se lograron los mejores avenimientos, porque todos llegamos a la conclusión de que si queríamos imponer el criterio de cada persona, de cada grupo, eso iba a ser la debacle y nunca íbamos a poder armar una constitución que le sirviera al país. Y este problema era más grave en el Partido Liberal, por lo que usted acabó de decir antes. Nosotros llegamos allá en Operación Avispa. Cada quien llegó con Entonces, máximo 2 constituyentes. Claro, cada los que lista. más sacamos nosotros fuimos la mayor votación. Llegó usted, el doctor Verano. Verano y el doctor Perry. Guillermo Perry el doctor Jaime Castro fue la segunda votación, que también eligió 3. Y luego de a 2 y el resto de a 1. Para ponernos de acuerdo, eso era tremendo. Es el naufragio al que una vez se refirió el doctor Palacio Rudas. Aquí hubo un naufragio liberal y los que nos salvamos fue agarrados de los leños, de los neumáticos, etc. Y el Partido Liberal, entonces, que el número era muy grande, 25, tenía mucha éramos la minoría mayoritaria, pero fragmentados. Pero entonces empezamos procesos de avenimiento, de entendimiento, de consenso, mucha conversación, mucha reunión. La presidencia colegiada contribuyó bastante a eso y llegamos incluso en el punto más polémico, que era, digamos, de mecánica, porque hubo puntos polémicos de filosofía muy grandes, pero el de mecánica era cierre del Congreso. Se cierra, no se cierra, se Nos revoca. pusimos finalmente de acuerdo. ¿Ve? Sobre la base se quedó en el pavimento. En el pavimento se quedaron allá ellos, pero le dimos un ejemplo de honestidad política y de ética. Dijimos, no vamos, nosotros nos declaramos inhabilitados para ir al nuevo Congreso, que también fue una polémica tenaz. Y tuvo sus consecuencias, como lo dijo aquí el doctor Navarro. Claro, muchas de las reformas quedaron en el aire, después se bloquearon. nos las reformaron. Los suplentes volvieron. Pero fue un acto muy bello de independencia política y de ética política. Entonces, cerramos el Congreso, pero nosotros no nos metemos ahí. En un momento en donde los constituyentes teníamos una gran acogida en el país. Todo el prestigio político. Entonces, no, fue muy emocionante, fue algo realmente extraordinario. Doctor Serpa, quería preguntarle cómo hicieron para articular la propuesta que ustedes tenían como constituyentes y que por la cual habían sido elegidos como partido, con la propuesta que tenía el gobierno, que a su vez el jefe del Partido Liberal era el doctor César Gaviria, que era el presidente de la República. ¿Cómo fue ese proceso en el seno de la Asamblea? Cada uno de nosotros los liberales tenía su propia propuesta y el partido como tal también dio unos parámetros, y luego vino la propuesta del gobierno. Nosotros representábamos al gobierno. Esta sí fue una propuesta ya integral. Ellos presentaron el modelo de constitución que quería el gobierno. Entonces, eso demandó una serie de análisis. La intervención del doctor de la Calle como ministro. Iba a mencionar a Humberto de la Calle, que jugó un papel y extraordinario. Y el doctor Manuel José Zopeda, que en ese entonces era muy joven, que era el consejero presidencial. Que era el consejero del gobierno, el consejero constitucional. Yo había trabajado con él en el gobierno del doctor Virgilio Barco. Bueno, nos pusimos de acuerdo en muchos puntos. En otros puntos no hubo acuerdos, y entonces incluso nosotros derrotamos algunas propuestas gubernamentales. Nos parecía que en materia de descentralización las propuestas no eran todo lo dicientes ni lo profundas que nosotros deseábamos. Por ejemplo, nosotros estuvimos de acuerdo en que no hubiese reelección, pero respetamos el criterio presidencial y fuimos a decirle al doctor Gaviria
Miren, nosotros estamos de acuerdo en no reelección en ningún caso, pero si usted nos dice que quiere reelección, nosotros respetamos ese criterio dentro del Partido Liberal. Gaviria tuvo un acto de grandeza y dijo, no, yo no estoy aspirando a la reelección, ni ahora ni después. De manera que estoy de acuerdo con ustedes, que no haya reelección. Doctor Serpa, en el seno de la Asamblea, ¿cómo lograron ustedes manejar la presión de los grupos, todo ese cabildeo, todas esas personas que llegaban allá a la Asamblea pidiendo hablar, pidiendo reunirse con los constituyentes, con los asesores? ¿Cómo fue ese proceso y en el caso suyo particular? Había mucha solicitud de audiencias, de reuniones, de personas, de acción comunal, de organizaciones sociales, etc. Y nosotros hablábamos con ellos. Yo cada semana, por cierto, cuando iba a Barranca Bermeja, porque yo vivía en Barranca Bermeja, entonces ahí tenía grupos que venían de Bucaramanga, que venían de otras partes, y a conversar y tal, bien. Pero eso lo manejamos bien, y pues la experiencia en la política nos permitía lograr que esa fuera una interlocución fluida y respetuosa, muy importante. Lo tenaz fue la presión de los llamados grupos de presión, ¿no? Todos los cabilderos profesionales. Los cabilderos profesionales, pero, doctor, los sectores empresariales. Pero entonces eso nos cuenta ahorita, doctor, porque ya tenemos que hacer un breve corte por el tiempo, pero ese es un tema muy importante y muy largo y necesitamos hablar de él en extenso. Ya regresamos después de un breve corte de unos mensajes institucionales a su programa Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Estamos de regreso en su programa Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. En este momento continuamos nuestra amena charla con el doctor Horacio Serpa Uribe. Doctor Serpa, antes del corte yo le preguntaba cómo fue ese proceso para lidiar con esos grupos de presión profesional que técnicamente se denominan los cabilderos, a ustedes como delegatarios a la Asamblea, que fue un proceso muy fuerte, pero cuéntenos un poco más cómo fue eso. Muy fuerte y... bueno, menciono 3. 1, medios de comunicación. Fue duro, porque la constituyente quería tomar unas determinaciones bastante enérgicas, drásticas, a objeto de que no hubiese un monopolio en el manejo de los medios, de que se democratizaran, de que ni el Estado los manejara, ni los particulares solamente los manejaran, que hubiese grande participación a los sectores sociales, etc. Ese fue un muñequeo bastante grande. Bueno, afortunadamente salió la Junta Directiva de la Televisión Independiente, que con los años se vino a menos y ya fue... se degradó y pasó a ser la agencia. Modificada. En segundo término, las presiones del sector privado. Porque todo ese manejo de la empresa privada, de la propiedad privada, del criterio, todo eso fue supremamente complicado. Pudimos sacar adelante unos criterios importantes, como por ejemplo el intervencionismo de Estado, el que el Estado estuviera al frente del manejo de la economía, el que la propiedad fuera una función social, no que tuviera una función social, sino que fuera una función social, etc. Pero ese fue revivir el espíritu de la reforma del 36 y mantenerlo. Mantener eso, por ejemplo, todo ese criterio. Bueno, y tuvimos también en las reformas sobre Fuerzas Armadas bastantes reuniones, ¿no? Particularmente yo era partidario de que la policía dejara de tener esa vinculación con la fuerza militar que tiene. Regresar al periodo. Al cauce natural de la policía. Y dependiendo del Ministerio de Gobierno. Que sí. O ya interior. El que fuera una fuerza armada de naturaleza civil vinculada
en ese momento al Ministerio de Gobierno, se habló de un Ministerio de Convivencia. Bueno, yo tenía pensado desde antes la creación del Ministerio del Interior, tuve la oportunidad de desarrollarlo después siendo ministro de Gobierno, pero esos 3 estadios que le menciono fueron bastante duros. Doctor Serpa, ¿cómo lograron ustedes ver la participación de los grupos que inicialmente no quisieron? Me explico. Las FARC no llegaron a la asamblea, no negociaron, estaban en una posición refractaria. Bueno, refractaria del todo era el ELN. El ELN no aceptaba bajo ninguna circunstancia, o al menos lo que se dio a conocer era que no aceptaban ese proceso porque lo consideraban burgués, decadente y otra más cantidad de cosas. A ese proceso se habían sumado inicialmente el M-19 y el Ejército Popular de Liberación. ¿Cómo vieron ustedes ese proceso de acercamiento y como esa visión de la izquierda revolucionaria en el proceso constituyente? Fue también motivo de muchas conversaciones, pero allá en la Asamblea Constituyente se hizo cierta el criterio de que no íbamos a hacer una revolución social y política con la expedición de la nueva Constitución, porque entre otras cosas el país ya venía funcionando dentro del área del capitalismo y se estaba empezando a vivir la etapa del neoliberalismo. Lo que quisimos mucho fue, hombre, démosle a la constituyente y a la nueva Constitución un talante socialdemócrata. Y en eso nos acercamos mucho con el M-19. Ahí hubo bastantes que no era un grupo marxista, acercamientos. Ellos eran un grupo nacionalista. Claro. Y pasó un hecho muy importante, porque es que el grupo del doctor Álvaro Gómez Hurtado, que también tuvo un magnífico resultado porque tenía un gran liderazgo, no era partidario de hacer muchas reformas, sino más bien de tener como base la Constitución del 86, una constitución conservadurista, y hacerle algunas modificaciones, etcétera. El doctor Gómez ya había dado unas demostraciones de modernismo político y de progresismo cuando aceptó la elección popular de los alcaldes, por ejemplo. Y allí llegó poco a poco a ser muy innovador ese grupo y particularmente el propio doctor Álvaro Gómez. Entonces ahí nos fuimos juntando. Nosotros con Verano y con Perry éramos, digamos, la izquierda liberal. El doctor Perry, por supuesto, nos aterrizaba en el tema económico y nos fuimos juntando en criterios. Hubo, por cierto, en la parte política algo que ahora yo digo, no sé cómo ocurrió. El M-19 decía, voto obligatorio. Los liberales decíamos, todo lo que sea obligatorio va en contra de la democracia y de los derechos, pero finalmente por la paz y por lograr mejores instancias de desarrollo político, aceptamos. Y el día de la votación, los liberales votamos a favor y el M-19 votó en contra. Y los conservadores y el Movimiento de Salvación. Y se perdió, ¿ve? La disciplina no se cumplieron los pactos. Sí, eso cumple el adagio que en política lo que hoy es verdad, mañana es mentira. Mañana es mentira. Política, lo único cierto fue lo que pasó antes. Doctor Serpa, ¿cómo vieron, y ya le pregunto a usted como gobernador que fue, como gobernante territorial, cómo observa a la luz, bueno, usted acabó de terminar periodo, pero vio la experiencia al cabo de estos 20 años y cómo observa ese proceso de la participación en lo regional? Que esa ha sido una de las grandes críticas del modelo colombiano, que tenemos teóricamente una democracia sólida, pero una democracia del orden nacional. La democracia local y la democracia seccional es muy débil y por 200 años se ha mantenido un régimen fuerte, que el que controlaba el gobierno en Bogotá controlaba el país. ¿Cómo vio usted eso a la luz del tiempo? Derrotados. Todo lo que nos ideamos en la Asamblea Nacional Constituyente, derrotados. La descentralización. La 617 y esas otras cosas. No, eso de para atrás, ya le metieron las manos a las participaciones en materia administrativa de hasta para las atrás. minas. El régimen minero ya volvió al gobierno. El régimen minero, el régimen de regalías, se lo quitaron las regiones. En eso estamos muy atrasados, ¿no? Y
El país duró 20 años tratando de hacer una ley de ordenamiento territorial y finalmente se expidió hace poco, pero eso fue como un canto a la bandera. Eso no dice nada. Tiene hasta la contradicción de decir, para referirnos a la Constitución dice tiene que haber una legislación especial sobre autonomía territorial. Y la ley de ordenamiento y entonces territorial. la ley de ordenamiento territorial dice, y todo eso se lo remitimos a otra ley. No, hicieron pues es nada. una tomadura de pelo. Y una Por perdedera eso de digo tiempo. yo, derrotados. Doctor Serpa, ¿cómo ve usted ahora que, aunque eso es una frase que es mentirosa y es que no hay nunca políticos en el retiro, pero cómo ve usted como observador calificado el proceso de discusión en este momento de la participación democrática, todo ese proceso de referendos, consultas, revocatorias de mandato, ¿cómo lo ve usted hoy en día? Veo que tiene dos inconvenientes. Uno, que la gente no ha entendido muy bien cómo es lo de la revocatoria. Por ejemplo, la revocatoria del mandato. La revocatoria no puede ser un acto de revanchismo político, ni puede ser algo que se utilice para tomarle cuentas a un alcalde o a un gobernador a los 6 meses de haber sido elegido. No, de ninguna manera. Eso tiene sus razones que fueron expuestas en la Asamblea Nacional Constituyente. Por ejemplo, Bogotá. En Bogotá se quiere hacer revanchismo político revocando al alcalde. Yo no soy del alcalde, ni soy petrista, ni nada, pero me parece un exabrupto lo que se piensa hacer. Pero la reglamentación de los instrumentos de participación, no sé, se quedó muy corta en cuanto a que puso tantos inconvenientes que no se han podido utilizar. Que no ha sido posible. ¿Ve? En este momento hay pendiente una ley estatutaria del exequatur de la Corte Constitucional para ver si esa nueva concepción de los mecanismos de la soberanía popular se pueden poner en ejecución. Sí es importante tener la capacidad de la iniciativa legislativa y de hacer la revocatoria y de hacer actividades plebiscitarias y consultas populares. Todo eso es fundamental. Bueno, doctor Serpa, ese es un tema demasiado importante, pero creo que lo vamos a tener que dejar para otra oportunidad. Le agradecemos en nombre de la Universidad de Medellín la deferencia que tuvo con nosotros y de haber estado aquí en Entre Líneas. A todos ustedes les agradecemos la audiencia y los invitamos para una próxima oportunidad.